Padre Pedro Juan baile y jaleo. Padre Pedro Juan que está sabroso. Aquella india de mozo negro que tiene el cuerpo sensible, baile de espalda. Padre Pedro Juan no pierda tiempo. Padre Pedro Juan nade su dama. Acabaré en merengue y si no habla con cuidado te quedará como perico abajo. Roberto Lafontaine es vicesecretario de Salud de las Fuerzas del Pueblo, con mucha experiencia en materia de medicina preventiva, de hospitales, ¿no? Hospitales. Sí, bienvenido, hermano, compañero, querido Gracias. amigo. Y qué bueno que estás aquí. Gracias por permitirnos venir a interactuar con ese gran público. Sí. Te sigue. Mira, yo soy hijo de enfermera y conozco, hijo de médico, y conozco de primera mano los hospitales, sobre todo el Salvador B. Gautier, Histórico hospital. el histórico Salvador B. Gautier. Yo quiero que en la introducción podamos ver un video y ya luego, los 27 minutos, hablaremos, ¿verdad? De acuerdo. Bien. Adelante, señor director, con el primer video para Lafontaine. Hola, bienvenidos a ¿Qué ciudad? Hoy hablaremos del sistema de salud dominicano. En un video donde evaluamos el desempeño de varios países latinoamericanos durante la pandemia actual, República Dominicana recibió una calificación promedio. Hoy nos adentraremos al sistema de salud. En 1950, en República Dominicana, la esperanza de vida era de 46 años. El 14% de los niños nacidos vivos morían, entre otros datos penosos. En datos del 2014 y el 2016, la esperanza de vida es de 73 años y la mortalidad infantil es de un 3%. Una significativa mejoría que podría ser mejor monitoreada si la ciudadanía tuviera acceso a los datos epidemiológicos, pero resulta que el gobierno tampoco los tiene. Entonces me pregunto, si no cuentan con estos datos de salud necesarios, ¿cómo se toman las decisiones para enfrentar los problemas sanitarios y se proyecta el estado de bienestar de una nación? El Sistema Nacional de Salud Dominicano se estructura mediante la Ley General de Salud y la Ley del Sistema Dominicano de Seguridad Social. No es necesario especializarse en anatomía para saber que la función de un sistema, como el respiratorio, todos sus órganos deben trabajar de manera correcta y coordinada. ¿Qué te parece? Mira, por el dato que ella dio, fabuloso. Nosotros no vamos a ir ni al cielo ni al infierno, porque no nos vamos a morir. De 46, fue que dijo ella, Ajá. a 73. Si lo vemos así, todo el mundo va a decir, esto está muy bien, pero hay que comparar, ¿verdad? Hay que comparar la esperanza de vida con dos elementos que te voy a dar. La esperanza de vida hay que verla en función a los demás países. Estamos hablando que estamos peleando en alrededor de 80, 82, 83 años debería ser la esperanza de vida. Ese es número uno. Y número dos es la esperanza de vida, pero ajustado a la calidad de vida. Una persona con 73 años aquí en República Dominicana, cuando tú se lo ajustas a la calidad de vida, o sea, que ha llevado, o ajustado a la enfermedad, como propiamente se dice, fácilmente te ha perdido 10, 15 y 20 años enfermo. 20, 25, 30 años enfermo por enfermedades que no debió haber padecido. Entonces yo me pregunto, ¿es compatible? ¿Es compatible? ¿No es un infierno en lo que se está convirtiendo? ¿No es un purgatorio estando vivo aquí en la tierra en lo que se está convirtiendo? Entonces, por esa razón hay que verlo con datos comparativos. Una cosa, uno va a los hospitales públicos y en la actualidad, porque tenemos que hablar de la actualidad, hay una situación de no cobertura, no del seguro médico, no, de no hay especialistas en las emergencias, por ejemplo.
¿A qué se debe todo esto? Y que yo veo que el SNC atraviesa por mucha crítica de parte de la opinión pública y de los usuarios. ¿Qué está pasando? Porque se está viendo precisamente en función de la actualidad. Hay que ver lo que nosotros estamos atravesando, es una reforma de salud. Una reforma que viene desde la reforma del Estado y producto de la reforma del Estado, reforma al sistema de salud. Tú recordarás muy bien que antes de iniciarse todo este movimiento de la reforma del sistema de salud, había una crisis del sistema de salud. Una crisis, eso era y producto de esa crisis se estaban dando formas anómalas. Tú te recuerdas de aquellas famosas igualas médicas que eran las que tenían las clínicas, con un sistema de exclusión, tú entiendes, tremendo. La gente prácticamente le estaban estafando sus recursos en un ambiente de subinversión, de baja inversión del Estado en asuntos de salud. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros venimos de ahí y producto de la situación que se genera, dijimos, bueno, vamos a reformar esto y como sociedad decidimos 2 leyes en vez de una, la Ley General de Salud y la Ley General de Seguridad Social. Que era la 8707. La 8701, sí. Una regula los asuntos de salud y la otra de algo muy importante, del financiamiento. Entonces, cuando tú revisas la de Seguridad Social, tú te vas a dar cuenta que es ampliamente inequitativa. ¿Por qué? Porque no es posible que esta ley diga, bueno, para la mayor parte de las personas y para las que están más enfermas, yo tengo una cápita de alrededor de 259 pesos. ¿Verdad? Sí. Ahora bien, para las demás, las de régimen contributivo, que son las menos y las que menos se enferman, yo tengo una cápita de alrededor de 1.600, 1.700 pesos. ¿Qué tú puedes hacer con 259 pesos? Absolutamente nada. Con lo otro no puede hacer nada tampoco, pero te deja una situación de inequidad de por medio que necesariamente hay que revisar y que necesariamente hay que resolver. Es decir, planteas entonces en términos dialécticos, de diálogo, de reforma, el hecho de que se reforme la ley 8701. Se deben reformar las dos, pero tú no haces nada con venir y organizar todo un servicio de cualquier área que pueda necesitar el ser humano si tú no tienes fondos. Si tú no tienes los fondos públicos para poder atender al paciente. Para poder atender al paciente. En la emergencia pública. Sí, en la emergencia. En la pública y en la privada. Con la cobertura. Por el asunto de la cobertura y un elemento que te voy a aportar, la cobertura efectiva. Claro. Cuando tú vienes, aquí se habla de que hay una cobertura de alrededor de ¿cuánto? 98, 99%. Sí. Pero en los países donde se ha medido cobertura efectiva, por ejemplo en Colombia, que tiene estos niveles y más elevados aún de cobertura, cuando viene a ver la cobertura efectiva, anda por un 45%. Esto es todo lo que le debe cubrir la seguridad social a aquellas personas que están protegidas por un régimen que no le cubre. Claro. Que no le cubre, que es ese... Que busca siempre el monopolio de ellos. Busca el monopolio de ellos a través de un sistema de exclusión, dada de intermediación. De intermediación, negación de acceso. Tú entiendes que además de esto, que por un nombrecito te tumbo absolutamente todo. ¿Por qué La Fontaine entonces hubo cierta estabilidad, aun cuando el colegio médico y no hubiese sido suficiente, pero hubo periodos que no existía el desabasto de las farmacias, por ejemplo, de los hospitales públicos? Siempre ha existido, pero hubo periodos que no. Por ejemplo, hay un tema de las morgues. Me sigue lo que te estoy tratando de decir, de los servicios básicos. ¿Por qué eso funcionaba medianamente y ahora no funciona? ¿Qué es lo que está pasando? Porque tú estás partiendo de una premisa que se vendió y que no es. Ya. Había cierta estabilidad. ¿Cuándo había estabilidad? Claro. Cuando los hospitales, la República de Hospitales, ha tenido capacidad para poder cumplir con la oferta a la población. No, se sobrevive. Nunca. Sí, entonces, ¿qué está pasando ahora? Por eso que hay que revisar la ley. Que ahora, mira,
El derecho de ciudadanía no se negocia. Claro. Es algo que tú tienes que ejercer. Y que solamente se garantiza desde el Estado, del presupuesto de la Claro. nación. Eso no tiene negociación ninguna. ¿De acuerdo? Ahora, de acuerdo. y en los hospitales públicos, que es por donde yo voy, tú lo garantizas manteniendo la oferta de servicios. Claro. La oferta de servicios de salud. Claro, ¿Entiendes? claro, claro. Y en función de las necesidades, en función del perfil epidemiológico, en Patología. función de cosas así, de eso tú tienes que mantener Claro. esa oferta de servicios. Claro. Pero eso no es lo que está pasando. Lo que se está financiando es la demanda. La demanda y el financiamiento es un subsidio. No es el financiamiento de la demanda, no es en función de tus necesidades de servicio de salud, de lo que tú necesitas, sino en función de lo que yo te puedo aportar, porque hay que mantener estable el financiamiento, o sea, todo este aparataje que se creó alrededor de esto. Y eso hay que resolverlo, y esto solamente se resuelve en una discusión profunda, con todas las cartas abiertas, para que la sociedad pueda decidir y revisar cuál es el sistema de salud que nosotros queremos. La unidad de quemados infuncional, por ejemplo, la falta de sillas para trasladar a los envejecientes o a los enfermos en los hospitales públicos, el tema de la seguridad social. El médico de hoy, ¿cómo tú lo catalogas? ¿Cómo puede vivir? ¿Cómo puede? Porque es un ente humano, es un ser humano. Entonces, el tema de la ausencia de los especialistas de la emergencia es una realidad, además, también. Es más, te voy a decir algo tremendo. Los médicos te están diciendo, si tú puedes sacar, llevarlo a otro, atenderlo a otro lugar, llévatelo. ¿Qué tú crees de eso? Mira, a la verdad que no lo sé. ¿De acuerdo? No he tenido esa experiencia de un colega en un hospital diciendo, no digo que no haya pasado, porque yo no tengo por qué descreer en la sociedad, en la persona que lo ha vivido, pero no lo he tenido. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? La salud, los servicios de salud, con toda esta montaje, con toda esta seguridad social, y no es que la estoy satanizando, no, lo que tenemos sí, lo que hemos construido sí, y que no hemos revisado, eso sí, no estoy satanizando la seguridad social, se ha convertido en un servicio que tú compras, igual como si tú fueras a comprar un servicio de comida en una cadena de comida rápida. Si tú no tienes, No lo obtendrás. tú no lo obtendrás. Ok, ¿qué pasa? En la red pública, te dije que hay un déficit de ese financiamiento. Ahora mismo la red pública se está financiando con alrededor de 1.9% del PIB. Bajísimo. ¿No entiendes? No hay Eso forma. no hay forma. ¿Sí? Por lo tanto, el médico va, porque el hospital se necesita, se entrena, aprende, toma experiencia en lo que se instala en el nivel privado. Claro. A donde puede vender su servicio. Pero ¿qué pasa? Tú viste viendo que en los 2 primeros años hubo una larga lucha que se perdió. No se perdió, estaba perdida desde que se inició con la ARS para un aumento de tarifa. Claro. Para un aumento de tarifa. La seguridad social quitó las posibilidades de ese crecimiento en el sector privado del médico. ¿Qué ha tenido que hacer el médico? Súper especializarse. Ahora mismo un médico general no le estoy diciendo con esto a mis colegas médicos generales que ellos no son nada, no, pero ahora mismo no es nada desde el punto de vista de que no puede producir lo necesario para desarrollar. ¿Dentro del mercado? Sí, para desarrollar su proyecto de vida y el de su familia. Claro. Cirujano general tampoco.
tampoco. Un médico internista general tampoco. Tienen que subespecializarse para tener monopolizar un conjunto de conocimientos que pueda ser vendido a mayor costo por vía de la seguridad social. Correctamente. Y en el sector privado. Y en el sector privado. Y en el sector privado. Pero hoy otra cosa. Tenemos otro video, vamos a verlo. ¿Te parece? Con tu permiso. Señor director, vamos a ver esto, porque luego de eso yo creo que hablemos de algo que hay una epidemia post-COVID muy profunda, que es la salud mental. Y yo quiero entrar en eso, pero ahorita. Vamos a ver eso, señor director. En algunas calles de la República Dominicana se ve a personas que son sin techo, tienen adicciones a sustancias o padecen de depresión, una condición de deficiencia en su salud mental, lo que se entiende en términos generales como el estado de equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural que garantiza su participación laboral, intelectual y las relaciones para alcanzar un bienestar y calidad de vida. Para la Organización Mundial de la Salud, esta abarca una amplia gama de actividades directa o indirectamente relacionadas con el componente de bienestar mental incluido en la definición de salud que ofrece la misma. Según sus informes, en la República Dominicana, un 4.7% de la población padece de trastornos depresivos, mientras que un 5.7% sufre de trastornos de ansiedad. Estas cifras han aumentado en los últimos 20 años. Además, según este informe, la depresión es la primera causa de discapacidad. Esto representa un reto para los centros de servicio de salud mental de América Latina y el Caribe, que han tenido que adaptarse a la nueva realidad, afrontando una demanda creciente con recursos menguados. Sobre este tema, consultamos a varias especialistas en la materia que coinciden en que hay un aparente deterioro en el área. Para la psicóloga Catherine Lluveres del Instituto Médico. ¿Qué te parece? Porque lo quiero plantear no como el médico y el psiquiatra, sino también como problema social post-pandémico, el hecho de la post-pandemia. Juan Carlos, mira, tenemos un problema de sintonía, ¿de acuerdo? Oye, tú vas a comprender de una vez. Tú hablas de post-pandemia. Claro. Perfecto. De COVID. Pero de COVID, Sí. perfecto. Pero ese problema venía antes. Yo te puedo buscar a ti miles de artículos, es más, declaraciones de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS, de cómo se venían incrementando los trastornos mentales. ¿Verdad? Eso era algo que venía, claro. COVID agrega un factor que la incrementa. Por el encierro. Por la variación en las condiciones de vida. Claro. ¿Qué pasa? Teóricamente, señores, muy teóricamente, porque hay un asunto de desgaste, hay un asunto de lo que le llaman la apostosis, de cómo llega el periodo de la célula, de cómo se vienen a morir. Entonces, por lo tanto, se muere, se deteriora. Pero tus condiciones de vida son lo que determinan tu proceso salud-enfermedad. Tu proceso salud-enfermedad, tus condiciones de vida. Y las condiciones de vida se dan en función de cómo tú vivas en los grupos humanos, no ni siquiera del individuo, no ni siquiera de la familia, sino los grupos humanos. Colectivo. Y esto se da en cómo tú tengas acceso a los bienes públicos esenciales, claro, agua, electricidad, de cómo tú tengas una renta suficiente para tú adquirir lo que debes adquirir en el mercado, lo básico. Para esto, o sea, lo básico. De cuál es tu relación con la naturaleza y con el medio ambiente. ¿Me entiendes? Sí. Por ahí, para dejarlo sencillo y no seguir complejizando la cosa. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que viva en un barrio carenciado, que vive en Capotillo, La Susa, Gualé,
Óyeme, eso. Desde que La se violencia, despierta, ¿no? número uno, no puede dormir. Claro. Bueno, las condiciones y el sueño es fundamental. No puede dormir. Número dos, tiene que estarse cuidando. Y además de eso, tiene que estar peleando para conseguir lo necesario para vivir. La gente aquí, por ejemplo, la gente aquí no se está alimentando. La gente aquí se está matando el hambre. Claro. Matándose el hambre hasta con un chicle. Llenándose. ¿Tú entiendes? Llenándose. Entonces, ¿qué pasa? Eso produce un estado en el cual las glándulas internas, espérate, para no complejizarlo mucho, producen sustancias. Son sustancias que se producen en el cuerpo. Sí, sustancias que cuando son en demasía provocan ese tipo de respuesta. Claro. Para decirlo sencillo así, de muchas cosas. Desestabilizando. Entonces, eso se venía dando. Entonces, lo que las personas han evidenciado, que aquella persona que le llamaban el loquito, el tratonado, el tratonido, no, es un enfermo. Paciente. Un enfermo. Ahora bien, eso es la evidencia de un sistema de salud, y volvemos al sistema de salud que no funciona, porque imagínate tú, hay una epidemia con las enfermedades crónicas. Estoy hablando de hipertensión, estoy hablando de cáncer, estoy hablando de diabetes, estoy hablando de cosas. Es una epidemia, de eso no estamos muriendo. Pero también hay una epidemia de la violencia. El problema es la persona que está muriendo por la violencia que para poder subsistir. Este problema del machismo, feminismo, o sea, como quiera que le quieran llamar eso, en sus diversas corrientes. Están las enfermedades que no se han erradicado. ¿Me queda? Sí. O sea, es todo un sistema que no te está funcionando. ¿Cómo evalúa, perdón ahí, por el tema del tiempo? Sí. La fuerza del pueblo, la situación general, en breves minutos. ¿En breves minutos? Sí. Bueno, yo te puedo adelantar, para decirte así en breves minutos, número uno, hay que obligatoriamente intervenir en el sistema, en cómo lo organizo, cómo atiendo a las personas, son modelos eso, cómo lo financio y cómo lo gestiono para que no pase lo que está pasando ahora mismo en San Francisco de Macorís, que no hay, Claro. que la gente va a buscar, o lo que está pasando en la Romana, Claro. en la cosa, o sea, que no hay. O sea, hay que intervenir obligatoriamente, producir un gran foro de discusión para ver qué vamos a hacer como sociedad con esto. Gracias por estar con nosotros, querido amigo. A ustedes también. Nos veremos la próxima semana. Bye bye. Un padre Pedro Juan baile y jaleo, un padre Pedro Juan que está sabroso, aquella india de otro negro que tiene el cuerpo terrible baile de paliza. Un padre Pedro Juan no pierda tiempo, un padre Pedro Juan nade su dama, acabará en merengue y si no anda con cuidado te queda.